con la próxima charla. Lucas, que estabas por ahí. Hola Lucas, ¿cómo estás? Buenas, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, todo bien por suerte. Bueno, les cuento, acá vamos a conocer un poco de la historia de Lucas Adlerstein, que es creador de contenido, orador y fundador de la ONG Casa Acusia. Nos vas a contar un poco de programadora, divulgador, después de perder la audición, Lucas, así que bueno, te dejo el espacio para que nos puedas contar, y pueden ir escribiendo preguntas o lo que quieran en el chat para que después Lucas lo pueda responder. Gracias, Lucas. A vos, muchas gracias. Si hay alguien que quiera prender la cámara, están invitados, invitadas a hacerlo. Y me gustaría también ofrecerles que si quieren, siendo las 3:53, si quieren destinar 3 minutos hasta ahí 56, alguien quiere irse a buscar un vaso de agua, alguien quiere ir al baño, alguien quiere calentarse un café en el microondas o en donde quiera, que puedan aprovechar. Yo voy a seguir hablando, haciendo un poco de tiempo. Lo pueden ir haciendo. Me gustaría que los próximos 30 40 minutos que compartamos juntos estén presentes. Así que para eso también los voy a invitar a que frenemos un segundo. Si alguien quiere respirar también, simplemente estar acá en este momento, que somos también, así como es la era de la inteligencia artificial, también estamos en la era de todas las pestañas abiertas en Google Chrome y el deslizar con 3 dedos para ir cambiando de pestañas. Así que podamos estar acá. Gracias, Adrián, por prender la cámara. ¿Qué Qué tal? bueno Muy ahora buenas hablarle tardes. a una persona más. Yo les voy a compartir un poco mi historia, no les voy a dar ninguna herramienta, no les voy a hablar a los, no sé, personas que estén buscando trabajo o líderes de recursos humanos o empresarios, programadores. Les voy a hablar a las personas que están ahí. No les voy a dejar ninguna herramienta, les voy a dejar quizás algún mensaje, o eso espero. Y hola, Bren, buenas. Y voy a intentar eso, dejarles algún mensaje. Voy a dar también mucho espacio para preguntas, porque por lo general suele haber muchas. Así que siendo fiel a lo que dije recién, de darles un minutito, o sea, 3 minutos, nos queda un minuto y empezamos. Espero que no les incomode el silencio. De hecho, no iba a empezar así, pero ya que hablé del silencio, les cuento que, bueno, un poco como dice el título de mi charla, yo hoy tengo 24 años y cuando tenía 15, un día, sorprendente y trágicamente, pierdo la audición. Vamos a decir que me quedo sordo. Me cambia la vida completamente a los 15 años, en plena secundaria, eh, y empiezo a, bueno, a vivir, ¿no? La vida activa y comunicacional y social que tenemos la mayoría de las personas de una forma más tranquila, más apagada, con bastante frustración de que cuando alguien me hablaba, yo no lo podía entender, me costaba, no sabía muy bien lo que me estaban diciendo, comentando, necesitaba que me cambien de lado, que se muevan, que hagan esto, que hagan lo otro, que me repitan, y pasé a de a poco adaptarme. Esto es un poco lo que les voy a compartir ahora. Voy a volver para atrás porque quiero ir un poco más lento.
Les quiero decir que voy a hablar más o menos 15, 20 minutos para que el resto sean preguntas. Yo les voy a dar un pantallazo de todo, pero vamos a después ahondar en lo que a ustedes les interese. Porque yo podría hablar muchas horas. Es, les voy a contar más o menos lo que vi los últimos 9 años. Así que lo voy a resumir mucho. De vuelta para quienes se sumaron recién, yo tengo 24 años y a los 14 años, en realidad, antes dije a los 14 empiezo de a poquito a darme cuenta que lo que yo escuchaba, lo que mis amigos escuchaban en la escuela, yo no lo escuchaba. Que había cuestiones que quizás estando atrás en la clase, por ejemplo, mis amigos entendían y respondían y yo no entendía lo que se decía. Y así empiezo a comentarle a mis papás que estaba escuchando menos, que no entendía lo que decían las personas y me dijeron, no hay ningún problema, vos escuchás bien, presta más atención, estás distraído. Así que estuve más o menos un año distraído, hasta que un día digo, no estoy distraído de verdad, después de insistir un poco, me quiero hacer un estudio. ¿Sí? Y vemos lo que hay al estudio, no lo podemos, como que es una palabra contra la otra, tengamos algo de, en un papel que diga, tiene una pérdida auditiva, pasa algo, no pasa nada, bueno, me voy a hacer un estudio y tenía una pérdida auditiva bastante leve. Escuchaba un 80% de un oído y un, 10 y un 90% del otro. O sea que mi pérdida auditiva era muy poca. Yo tenía una pérdida de un 20% y una de un 10%. Escuchaba un montonazo. Pero bueno, había como cierto desbalance y cierta diferencia cuando estaba con mis amigos. Así que decido operarme para cambiar ese, revertir ese 20% de pérdida y llevarlo a cero, o sea, escuchar un 100%. Me opero, me tenían que sacar un hueso del oído que estaba como dañado y no pasaba la vibración. Y esto es algo progresivo, entonces yo decido operarme también porque cada vez iba a ir escuchando menos. Y lo que me decían es, podés frenar acá. Como que hacerlo, lo puedes hacer ahora, cosa que, porque habían chances de que mi audición quede igual, que mi audición empeore o que mi audición mejore. Entonces, que mejore iba a estar bien siempre, pero si quedaba igual, yo prefería que quede con un 20% de pérdida, no con un 60% de pérdida. Entonces dije, bueno, me opero. Una cirugía sencilla de 1 hora y cuarto. Yo entro al quirófano a las 8 de la mañana. Ahí no sé nada porque tuve anestesia general. Y cuando salgo me están llevando a la habitación y un camillero le dice al otro, ¿vos ya almorzaste? Yo me quedé helado. Mi cálculo fue, entré a las 8 de la mañana, 1 hora y cuarto de cirugía, deberían ser las 9 y cuarto, 9:30 de la mañana. Y me llevé la sorpresa de que, claro, o sea, si ya había almorzado, si ya tuvo que haber almorzado, aunque almuerce a las, no sé, súper temprano, a las 11:30 de la mañana, 2 horas más. Y ahí como que me paralicé, quise hablar, no pude hablar, no me salió la voz. Entonces moví un brazo, moví el otro, moví una pierna, moví la otra y dije, ah, estoy bien. Al tiempo me entero que, bueno, yo estaba súper sedado, no hablé un tiempo, unas horas, hasta que se me pasó la anestesia un poquito más y yo tenía como más fuerza. Había estado 6 horas en el quirófano, se complicó la cirugía y yo pierdo completamente la audición de ese lado que me habían operado. Y lo que empieza a cambiar mucho en mi vida es que yo pierdo un lado. Yo pierdo el lado izquierdo, pero del otro seguía escuchando un 90%. Por suerte no me operaron los dos oídos al mismo tiempo. Es algo que por las dudas no se hace. Así que, bueno, después de un mes y medio más o menos, empiezo a volver a la escuela, empiezo a encontrarme con que todo el tiempo tenía que pedir a las personas que se adapten, que me cambien de lado, que me hablen más fuerte, que se pongan allá o acá. Entonces, de a poco empiezo, más que nada en lugares con ambientes ruidosos, empiezo a tener mucha dificultad para entender a las personas. Así que empiezo, por ejemplo, en la secundaria a hacer solo los trabajos prácticos grupales. Yo prefería evitar el diálogo. Entonces, y así de a poquito dije, bueno, no, prefiero no hablar con la gente para no tener que escuchar lo que me respondían, lo que me decían, y de a poco empiezo a aislarme para no frustrarme. Yo jugaba al básquet, dejé de jugar al básquet porque era muy difícil, me pedían la pelota a un lado, yo miraba para el otro y
Fue muy difícil y de a poquito, de a poquito, de a poquito empecé a aislarme. Esto fue en el 2016, empezó en el 2016, 2020, pandemia, cuarentena, increíble momento de mi vida porque no tenía que interactuar con nadie, estaba en mi casa, mi familia hablaba fuerte, gritaba, y un día estando con mis hermanos, yo les digo, no, pasa que acá en la pandemia yo no soy discapacitado, y nos quedamos helados. Nos sentamos, nos pudimos hablar un poquito y me fui. Evité completamente esa conversación lo más que pude, pero fue fuerte, entonces tampoco pude hacerlo tanto. Y bueno, siguió la cuarentena. Yo estaba estudiando ingeniería en sistemas en UTN, trabajaba de programador, tenía dos parlantes enormes de mi abuelo en un estante a la altura de la cara, de la cabeza, parlantes viejos, que yo los podía subir el volumen así con la perillita y también con la tecla de subir volumen, con eso estaba bárbaro. Hasta que se abre la cuarentena, empiezo a tener que interactuar con las personas de vuelta y no podía más subirles el volumen. Conceptualmente tenía que yo expresar y decir, no estoy pudiendo escucharte, ¿podés hablar más fuerte? ¿Podés repetirme? ¿Qué dijiste? ¿Cómo? ¿Te puedes cambiar de lado, por favor? Y yo empezar a, en la calle, por ejemplo, cambiarme de lado, porque si yo tenía las personas acá no las escuchaba. Entonces me tenía que mover yo para tenerlas del otro lado, o decir, che, cambiame de lado. Después pasaban 5 cuadras, frenábamos para cruzar la calle y ya nos volvíamos a cambiar y tenía que volver a hacerlo. Y así, en un montón de instancias, se me hizo muy difícil. Yo ahí entro en una depresión, la paso muy mal, porque resulta que mi oído bueno, que escuchaba un 90%, había caído a un 50%. Entonces el contraste fue muy alto. Yo ya ahí estaba con 0 del lado izquierdo y 50 del lado derecho. Usaba un audífono, pero que no me servía. Y pongo por internet, no, antes de eso, en ataque de llanto, lo llamo a un amigo mío, viene a mi casa y me dice la frase, es el mejor momento de la historia para quedarse sordo. Yo lo quería matar, claramente. Pero lo llevó por un lado de la tecnología que existe. Me costó entenderlo, pero bueno, busqué en Google, un audífono no me alcanza para escuchar, algo así puse. Y aparecieron los implantes auditivos. Empiezo a buscar, a buscar, a buscar, y encuentro yo súper leído, o sea, yo leía un montón sobre audición, sobre oído, sobre mi problema, yo sabía todo. Una vez un médico me dijo, no, porque vos tenés algo que está ligado al cromosoma X. Yo le dije, no, está ligado al cromosoma Y. Y mi hija me dijo, ah, tenés razón. O sea, a ese nivel de cosas yo me acordaba y de obsesivo en la lectura. Pero bueno, claro, solamente con mi caso y mi patología, no un médico que está ahí con todo en la cabeza. Y cuestión encuentro en la página web de uno de los implantes que había un implante que se llama implante de conducción ósea que me podía servir. Porque yo ya usaba los auriculares de conducción ósea, que son los que se usan para running o para ciclismo, que vos te los pones acá y por vibración te mandan el sonido. Entonces tenés la vía aérea del oído libre. Si te tocan bocinas, si te hablan, lo que sea, vos no, como vos sí podés escuchar para afuera. Y tampoco hacen tanto daño como los que están de inserción. Pero bueno, ese es otro tema. Yo encuentro que usaba unos auriculares que me servían y que existía la misma tecnología, pero implantable. Entonces dije, bueno, 2 más 2 4, si esto me sirve, esto me va a servir. Empiezo a sacar turnos para hacer pruebas. Empiezo a voy a la primera prueba con una fonoaudióloga, me pone toda una pasta dura, una pasta que me tapa en el oído bueno, que yo en ese momento, bueno, era un 50% de audición. Me empieza a repetir palabras, repito, 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 repito. Yo no era tan consciente de cuánto acertaba y cuánto no acertaba. Repetí 0 bien de 25. Dije, bueno, ok. Igual yo ya sabía que escuchaba 0 de este lado, que escucho 0 de ese lado. Y me ponen una vincha con un sistema de vibración que no es el que se implanta, porque el que se implanta tiene que estar implantado para que funcione. Entonces me lo ponen con una vincha y me pasan la vibración a través como a través del hueso. Me empiezan a repetir palabras, palabra, palabra, palabra. Yo empiezo a llorar porque escuchaba las palabras muy claramente.
y empezó a repetir, lloraba, repetía, lloraba. Mientras iba llorando, repetía, repetía, repetía. Y repetí 23 de 25. O sea, pasé de 0 de 25 a 23 de 25. Fue una locura. Como es 92% si no me equivoco. Y dije, yo me implanto. No sé cuánto sale, no sé, pero esto o sea, yo no puedo seguir viviendo así, necesitaba eso y empiezo en una búsqueda, pero al mismo tiempo me faltaban dos empresas más para ir a visitar. Voy a la siguiente, la calidad de sonido era increíble, era mucho mejor, pero tenía delay. Yo tenía el oído derecho que tenía una audición. Era un 50%, pero lo escuchaba igual. Y yo no podía escuchar con el implante que lleguen, no sé, para mí era como un segundo y medio lo que yo en ese, o sea, quizás estoy súper equivocado, pero era como bastante. Y después me probó otro en otra empresa y que era made for iPhone, se podía subir y bajar el volumen del celular, escuchar música, hablar por teléfono, que esto, que lo otro. Digo, yo quiero este. Me dicen, mira, tenemos este, que lo que vibra es la parte de afuera, es el que te estás probando ahora, pero bueno, la piel absorbe vibración, entonces te absorbe sonido. Si la placa vibratoria está por fuera, la humedad, la lluvia, el sol deteriora la componente mecánica, entonces que se mueve, que hace el sonido, entonces, o sea, te va a durar, está buenísimo, pero ese ahora se usa para niños, que su cráneo está en expansión, entonces no se implantan. Tenemos este, el tema es que, o sea, el tema, es nuevo, para mí fue un tema, cuando ellos me lo venden como nuevo, como increíble, que lo que vibra está adentro. Entonces funciona mucho mejor, no tenés pérdida de lo que absorbe la piel, y me empiezan a contar todos los beneficios tecnológicos que eran un montón, pero a su vez es nuevo. Yo me pongo a buscar y yo iba a ser la tercera persona en Argentina en ponerse ese implante. Habían 300 y pico de personas en todo el mundo con ese implante. Por un lado dije, qué tremendo, porque aparte la empresa me ofrecía, me decía que esto me iba a durar toda la vida, garantía interna de 10 años, como que más que una ladera. Pero a su vez iba a ser el tercero, me da un poco de cosa, pero yo, mi bichito tecnológico dijo, vamos a probar, alguien tiene que probar estas cosas. Yo dije, yo lo hago, me encanta, ya o sea, había estado en investigación y desarrollo 10 años el producto, no es que lo hicieron así nomás, o sea, para que esto esté aprobado pasan muchas cosas. Y bueno, entonces empiezo trámites, me implanto, después de 8 meses me ponen el implante, cirugía súper sencilla, es una placa vibratoria, el implante es esto que está acá, tiene unos micrófonos que ahí no se ven muy bien. Ahí está, sí, se ven los puntitos, los micrófonos. Tiene un botón para cambiar la configuración. Acá hay un imán, que es lo que se pega a mi cabeza. Y esto es una villa. Esta villa es como es magnético. Si alguien me saluda o lo que sea, no se queda al piso, queda colgando de mi pelo. Y se pone, uy, lo agarro al revés, se pone así, listo. Y yo ya me pasa el sonido. Pongo la villa por seguridad, cosa que esto puede quedar así. Si se cae, no ahí sí se ve. Eh, pero bueno, cuando me lo ponen, yo no lo podía creer, me quería matar. Sonido, pero terrible, horrible. Me recalenté, dije, a mí no es lo que me vendieron, que esto, que lo otro. Bueno, baja un cambio, esperá, te vas a ir acostumbrando, que esto, que lo otro, tenemos que hacer ajustes, el software hay que calibrarlo. Hay que ir haciendo un montón de cosas. Yo el primer mes fui una vez por semana a la fonoaudióloga para que me haga ajustes al software y después de un mes estaba feliz. Había empezado ya el primer día. Yo salí de ese consultorio el 20 de mayo, pisé las hojas de los árboles y hacían ruido. Fui como corriendo como un nene de 5 años o no sé qué edad, descubriendo que las hojas hacían ruido. Vuelvo a mi casa, el café de la cafetera de filtro cae y hace ruido cuando gotea. Apoyo un vaso y el vaso de vidrio en el mármol hace ruido. No había escuchado eso. Y así empiezo a descubrir un montón de sonidos, de cosas que, wow, pero a su vez el sonido no era bueno. Después, bueno, empiezo a escuchar mi hermano viviendo en un departamento que tenía como una escalera, yo estando arriba, me habla desde abajo y yo le respondo. Yo en ese momento no era consciente, pero mi familia empezó a decirme, che, me estás respondiendo a un piso de distancia, y así empiezan a ver cosas
que fueron wow. Yo empiezo en ese momento a decir, yo no tuve a nadie que me pueda como motivar y mostrar la realidad de caso de este implante en una persona o de otros implantes, entonces digo, bueno, lo voy a empezar a compartir por Instagram. Empiezo a compartir, a compartir, a compartir. Muy poco. Yo en ese momento, esto fue hace 4 años y medio, en el 2000, mayo del 2, no, abril empecé a compartir. Abril del 2021 y empiezo a compartir y yo subía, no sé, una foto del implante que les mostré recién con una cápsula Nespresso para que la gente tenga una noción de los tamaños, una foto de eso y un texto, más una reflexión o contando algún avance o algo que había tenido. No mostraba mi cara ni nada. Hasta que me empiezan a llegar mensajes de personas diciéndome, Lucas, soy de Colombia, mi médico me recomendó un implante y me pasó tu Instagram. Lucas, soy de Quilmes, mi médico me recomendó un implante y me pasó tu Instagram. Y así empieza a llegar, a llegar, a llegar a un montón de personas que los médicos le recomendaban mi Instagram a la gente. Y empiezo en un momento a recibir mensajes de personas que me decían, Lucas, soy de Buenos Aires, perdí la audición por un pico de estrés, no sé qué hacer, ¿podemos ir a tomar un café? Sí, dale, vamos. Yo todo esto estudié ingeniería en sistemas en UTN, trabajaba de programador y empecé a sumar como estas cosas porque, sí, obvio, vamos a tomar un café. Vamos a tomar un café con una chica eh, que, dueña de una agencia de comunicación, trabajando, teniendo un hijo, una familia. Posterior a una discusión, ella veniendo acumulando mucho estrés, tuvo un pico de estrés y eso hizo que pierda la audición. Estuvimos 3 horas tomando un café, charlando, charlando, charlando. Se fue súper El feliz. audio. Se fue feliz, pero feliz de aliviada, de poder ver que a alguien le estaba pasando, había pasado algo similar. Y bueno, empecé a tomar un café con otra persona, con otra persona, con otra persona, hasta que una madre nace su hija sorda y me dice, che, Lucas, ¿podemos ir a tomar un café? Sí, dale, vamos. Lo mismo que la otra chica, pero este café duró 6 horas. Yo dije, no más, fue un montón, yo salí agotado, destruido, pero después dije, no sé si puedo no más, no hacerlo más, porque empezó a formarse algo hermoso. Y, y a todo esto yo ya había empezado a compartir mi cara en las redes sociales, porque un amigo mío me dice, estás haciendo algo increíble, pero tenés que tener más alcance y hacer reels. Entonces, bueno, empecé a hacer reels y convoco a las personas a un parque. Digo, che, quien quiera venir a compartir experiencias, a contar su historia, venga a tal parque, nos vemos tal día. Vinieron 18 personas a compartir su experiencia. Dije, wow, increíble. Yo empecé a armar como dinámicas para que las personas se pongan en grupos y charlemos y se expresen. Yo ahí no iba a hablar, no era una charla mía, porque yo ya lo hago por redes sociales. Y empiezo a hacer más y más y más porque habían venido 18 personas, dije, bueno, hacemos de vuelta, vinieron 30, la próxima vinieron 50, 70, 80 personas a un encuentro presencial juntas en un parque, empezó a ser algo increíble, y cuando termina el 2024 habían venido 473 personas a los parques, y muchas dijeron, quiero dar una mano, quiero colaborar, y así es como nace la Fundación Casa Acusia, que es una casa para personas con hipoacusia conceptualmente, en donde conectamos personas con pérdida auditiva. Yo siempre digo que trabajamos y hacemos las cosas para las personas y no para los oídos, porque no damos audífonos, no damos implantes, no hacemos campañas de donación de pilas o de insumos y lo que sea. Para eso están los profesionales y hay muchas instituciones que lo hacen. Nosotros vamos a la persona, la acompañamos a la persona y la ayudamos a expresar, a compartir, porque según la OMS, la pérdida auditiva, la hipoacusia, es una discapacidad invisible. ¿Qué significa eso? En realidad, ¿cuál es la consecuencia de ser una discapacidad invisible? Que la podemos esconder. Que si estamos en una conversación y no entendemos bien, quizás por no escuchar, bueno, no hablamos, no participamos, nos quedamos al margen, no decimos nada, evitamos las conversaciones uno a uno. Entonces, bueno, somos mala onda, somos tímidos, somos tontos. Y así hay muchos diagnósticos de muchas cosas de niños que terminan siendo pérdidas auditivas más adelante. Así que, bueno, hace un año y medio más o menos dejé de trabajar de programador. Em- Terminé tercer año de ingeniería en sistemas y dije no más. Estudié coaching ontológico y ahora
hago muchas cosas como presidente, fundador y director de Casa Cusia para hacer que funcione, para que haya una estructura de personas aportando en lo que es la expresión y la conexión de las personas, porque es toda gente que está... La pérdida auditiva no es terminal, entonces no morís, sobrevivís. Y es mucha la gente que hoy está sobreviviendo, que igual va más allá de la pérdida auditiva. Hay mucha gente sobreviviendo por un millón de cosas. Pero imagínate tenerlo todo, entre comillas, para quienes no me están viendo, pero no tener audición también te aleja de las personas, de la vida, de las relaciones, de los vínculos, de las posibilidades. Así que hoy gran parte de lo que hago es compartir mi historia en instituciones, en empresas, capacitar también empresas, personas, equipos, y a su vez armar Casa Cusia para... Tenemos varios proyectos en donde divulgamos, concientizamos y tendemos puentes hacia el diálogo. Lo que más nos importa a nosotros es que las personas se expresen, porque decir que la vida es una mierda es muy difícil de solucionar, pero decir, ay, yo voy a tal lugar y no escucho nada. Yo voy a un restaurante y no quiero ver, una cosa es decir, no quiero ver a mis amigos porque la paso mal, y otra cosa es decir, no quiero ver a mis amigos porque en un restaurante no escucho nada. Si vos decís eso, invítalos a tu casa. Anda al aire libre a un restaurante donde el sonido no rebote por todos lados. Entonces, si estamos en la globalidad de la queja de que la vida es malísima o de que no puedo escuchar, entonces no puedo vincularme, es muy difícil de avanzar. Así que mayormente ayudamos a las personas a expresar esas cosas. Que hay cosas que no saben que les pasan. Pero cuando la escuchan a otros, la gente tímida o la gente mala onda, que son muchas las personas que se presentan como tímidas o como mala onda, cuando encuentran a otro que también es tímido o mala onda, dicen, ah, entonces puedo no ser tímido, puedo no ser mala onda. No saben lo fuerte que es esas conversaciones. Cuando la gente se da cuenta que son cosas que no eligen y que son consecuencias de la conducta por algo que no eligieron. Así que abro el espacio para preguntas. Pueden también, después yo les voy a pasar el link para que busquen a la Fundación Casa Cusia y a mí en redes sociales. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ah, una cosa más que me olvidé, y es que no hay pregunta que ofenda. Yo no estoy acá para juzgarlos ni para tomarme nada personal. Así que si dicen discapacitado, persona con discapacidad, les da morbo, intriga o lo que sea, a mí me da igual, yo estoy acá por ustedes, para ustedes, yo probablemente no los vea nunca más, o sí, no lo sé. Así que sin pelos en la lengua, lo que quieran, somos humanos, nos equivocamos, estamos acá para aprender y para construir una vida, una sociedad mejor. Así que lo que quieran, lo preguntan, como si fuésemos humanos. Bueno, ahí están agradeciendo en el chat por compartir tu historia. Eh, Nada, estoy como un poco sin palabras, pero nada, me parece muy emocionante y creo que es esto, digo, más allá de cómo vos pudiste sortear tu propia historia, ¿no? Y lo que te pasó, es esto de poder ayudar a otros, que me parece que es fantástico, nada, como súper emocionante y esto, ¿no? Cuando uno lo vive y cuando uno lo comparte con otro, también le das la posibilidad al otro de que se anime, ¿no? Que creo que esto es un poco lo que pasó. Así que nada, la verdad que muy lindo. Bueno, no sé, como dijo Lucas, si alguien se anima o quiere preguntar o lo que sea, lo puedes decir, lo puedes escribir, lo que tengan ganas. Que siguen comentando en el chat. Sí, ahí estoy leyendo. Voy a agregar una cosa más, ya que es el marco Bien. del Tech Week acá en mi bucle y que se estuvo hablando de inteligencia artificial el último tiempo y lo que vi de los oradores hay mucho enfocado en eso. Ayer di una charla muy interesante sobre usar la inteligencia artificial como agente de inclusión.
y cómo podemos usar distintas herramientas. Estaba enfocada a programadores y cómo podemos usar distintas herramientas, pero claro, están. Sí, yo les conté que la charla la construí con ChatGPT. Obviamente yo después la validé y hubo un relaburo para validar porque yo estoy comunicando algo, tengo responsabilidad en lo que estoy compartiendo. Eh, pero todo lo que armé, lo armé con ChatGPT. Toda la búsqueda de herramientas y todo, no es que me la contaron, o sea, que todo armado de ChatGPT. Entonces un poco les conté sobre la cantidad de herramientas que encontré, que probé y que se pueden aplicar para hacer productos más accesibles desde la inteligencia artificial. Y usarla como un tester de una web, usas a ChatGPT en modo agente como un tester de una web que es ciego, por ejemplo. Claro, vos no tenés que navegar, ChatGPT ya te lo arma, te lo va mostrando, te va calificando qué pudo hacer, qué no pudo hacer, después te pasa un informe. eh, y así hay un montón de cosas para hablar con ChatGPT para hacer productos más accesibles, que es muy, muy interesante. Qué importante compartir el mensaje. Yo personalmente sufro de tartamudez desde los 7 años. Hoy con 26 me siento identificado con muchas cosas de las que compartís. Pude recibirme como ingeniero y acá estoy buscando oportunidades laborales. Buenísimo, Agustín, a hacerlo, a buscar y a encontrar. Porque hay quien dice que no es lo mismo buscar trabajo que encontrar trabajo. Hoy voy a encontrar trabajo y voy a buscar trabajo. La sutileza del lenguaje. Te deseo lo mejor en esa encontrada de trabajo. Me resulta interesante que nadie tenga ninguna pregunta. Les voy a confesar que es la primera vez que me pasa. Yo tengo una pregunta. Lucas estaba ahí esperando a ver si se animaba la audiencia, pero bueno, aprovecho acá para que estás y te tenemos acá en vivo. Por ahí que nos sugerís, ¿no? Para cuando tenemos por ahí que relacionarnos con algún familiar, con algún amigo, con algún colega que tiene una discapacidad, como vos decís, la discapacidad auditiva, que es invisible, pero puede ser con muchas otras también que son invisibles, ¿no? A mí, por ejemplo no sé, me pasa con mi papá que por los años va perdiendo su audición y cada vez le cuesta más. Y es cierto que uno, como al ser algo invisible, es como que a veces, sin querer obviamente, ¿no? Pero perdés la paciencia más fácil porque decís esto que vos traías al principio, ¿no? Que te decían, bueno, presta más atención, como que a veces... Como esto de que se confunde o se relaciona el prestar atención con la escucha y que se traduce que después en una conversación, en una reunión familiar, uno siente que el otro se va desconectando, ¿no? Porque no, entonces no sabes si es que no le interesa de lo que estás hablando, si es que de verdad no te escucha. Entonces, como desde ese lado, desde tu vivencia, ¿qué nos sugerís para las personas que por ahí también estamos del otro lado, pero tenemos, o sea, convivimos bueno, tenemos alguna relación, como para en esto de la comunicación, de mejorar la relación? Y por ahí tener como esa paciencia extra, ¿no? Que a veces necesitamos, o no sé si es paciencia extra, pero bueno, sí, creo que en algún punto sí, ¿no? O sea, como Sí. desde tu vivencia, ¿qué nos sugerís? Sí, yo creo que hay algo de paciencia extra que ante todo lo que no hablamos el mismo idioma, la necesitamos. Cuando no nos entendemos en algo, necesitamos una paciencia para lograr entendernos. Ya deja de ser un intercambio a pasar a ser che, necesitamos ahora comunicarnos. Y con un bebé hacemos esfuerzo en comunicarnos, como a nivel quizás ciclo de vida humano. Entonces, lo primero que cuando una persona está perdiendo la audición o perdió la audición repentinamente, lo primero que pasa es que no escucha. Nosotros vemos la consecuencia, es no nos entiende. O mi abuelo no para de hablar. Claro, no para de hablar porque se siente cómodo hablando, pero no escuchando. O porque no entiende y se siente grande, entonces no me va a estar preguntando qué todo el tiempo. Mi abuela fue conmigo a hacerse una audiometría, yo usando un audífono y un implante, y cuando le dijeron, tenía un 50% de pérdida de los dos oídos. Yo me di cuenta. Entonces le dije, che, vamos a ver qué pasa. Y cuando le dice, mira, estaría bueno que pruebes audífonos, dice, no, yo soy coqueta. Esa fue la respuesta. Yo estaba ahí al lado, me caí de risa con la fonoaudióloga, que es mi fonoaudióloga también. Pero bueno, a lo que quiero llegar es,
que hay muchas formas de tomárselo. Primero, el primer problema es que la persona deja de entender. Si deja de entender, obvio hay que tener paciencia, pero también hay que pensar en cómo esa persona que le está pasando algo nuevo en su vida se está relacionando con eso. Por ejemplo, voy a traer un ejemplo mucho más concreto, pero que aplica a todo, a la discapacidad y a la no discapacidad. Estás caminando por una avenida y ves que hay una persona ciega con un bastón queriendo cruzar la avenida. Vos podés seguir caminando y decir, uy, pobre ciego, o podés decir, uy, pobre ciego, lo ayudo, le pregunto si necesita. Vos te acercaste y esa persona te dice, por ese señor quiere que lo ayude a cruzar, y te puede decir, ay, sí, por favor, estoy hace 20 minutos intentando cruzar y qué sé yo, o te puede decir, no, ¿qué te pensás? Yo tengo 60 años, mira si voy a necesitar ayuda para cruzar. Y ahí entra una frase que para mí es muy importante, que dice, que es una autora que dice que la discapacidad no se cura, se acepta. Y si se acepta, significa que hay un proceso de duelo por detrás. Y esta autora dice que, en realidad es otra autora, dice que hay 5 etapas en un proceso de duelo, que son la negación, la frustración, el enojo, la depresión y después la aceptación. Entonces, esa persona que perdió un sentido, porque el duelo no es solamente que se te muera un familiar o un amigo, es una pérdida. Perdió un sentido, perdió, o sea, una madre, un padre que su hijo nació sordo o que nació con algo, perdió quizás el ideal de su hijo ideal. Quizás su hijo nació sordo y perdió el ideal de que su hijo vaya a la universidad y sea ingeniero, sea médico o que tengan juntos una banda de rock. Entonces ahí empieza a transitar, se empieza a transitar una pérdida, consciente o inconscientemente. Entonces, esto va más allá de la discapacidad y más allá del tipo de discapacidades, nos relacionamos con personas que le están pasando cosas internamente. Entonces esa persona quizás acepta que su vida es así y dice, bueno, si yo necesito ayuda para cruzar la calle, entonces va a recibir esa ayuda. Una persona que se vive quejando y está negada o enojada con el hecho de que no puede ver y te va a, seguramente te diga, no, yo sé cruzar y no sé qué y bla, bla, bla. Entonces no sabemos lo que le pasa internamente a la otra persona. Por ende, ¿cómo relacionarnos mejor con una persona con hipoacusia o una persona sin nada, sin discapacidad o con discapacidad o lo que sea? Yo creo que sí, va desde la paciencia y va desde el construir y va desde el preguntar, el pensar, che, ¿querés que vayamos afuera? ¿Estás cómodo escuchando acá? ¿Querés esto? ¿Querés lo otro? ¿Qué podemos hacer? Y entender que hay veces, no sé, hoy yo lo miro, les conté antes que en la secundaria yo hacía los trabajos prácticos grupales yo solo. Hoy, en mi rol de comunicador, de armar hasta proyectos educativos. Digo, cómo la escuela, cómo el área pedagógica de la escuela me permitió a un pibe de 15 años que haga lo que quiera y que no haga un esfuerzo por estar con sus compañeros o que busquemos una solución con la escuela. ¿Cómo la escuela a los 15 años me permitió a mí decidir eso? Está mal, pero a su vez está bien porque era lo que yo necesitaba. Yo estaba negado, yo no quería usar un audífono, yo no quería que la gente lo vea, yo no quería que la gente sepa. Mi cirugía había salido súper mal, pero cuando mis amigos me escribieron para preguntarme cómo me había ido, yo dije que salió re bien. No quería que nadie me venga a ver. Entonces, yo creo que para relacionarnos con alguien tenemos que acordarnos que es una persona. Hace poco me tomé un Uber y puse mal yo puse bien la dirección a donde iba, pero parece que el Uber le cambia si vos pones Kramer o Avenida Kramer. Y me, y me puso a 12 cuadras de distancia. No un montón, 12 cuadras, 1 kilómetro más o menos. Y cuando llegamos, me dice, llegamos, y le digo, no, porque aparte era mi casa, por ende, yo sé dónde es mi casa.
Y me fijo y le digo, no, son, no sé, más o menos 10 cuadras para adelante. Me dice, no, pero está puesto acá. Y me dice, te voy a tener que cobrar y le digo, ¿me podés llevar, por favor? Y me dice, sí, pero te voy a tener que cobrar una diferencia. Y le digo, ¿de cuánto? Y me dice, 1.000 pesos, o si no, bájate. Yo le dije, bueno, sí, te lo pago, 1.000 pesos. Eh, y no, no, si querés bajate y no me lo pagues, pero bajate. O me lo pagás o te bajás. Y así, yo ya le había dicho que se lo iba a pagar. Le dije, no te preocupes, tranqui. O sea, o lo puse mal yo, o lo tomó mal la aplicación, te lo pago en efectivo, yo había pagado con tarjeta, le dije, te doy 1.000 pesos más en efectivo. Seguimos, y yo lo veía por el espejito y el señor estaba llorando. Yo no sé qué le pasaba. Yo podría haber dicho, uy, qué violento y bajarme. Yo podría haber dicho que ponerme a pelear por la forma en la que me habló. Pero yo, no sé, yo quería ir a mi casa y no quería caminar. Pero después vi que estaba llorando. Y fue re loco para mí pensar en cómo él, qué le estará pasando. Porque no sé si tendrá que vender el auto porque no le alcanza para vivir, o se le murió, no sé, la hija, o lo están echando de la casa, o simplemente perdió River. Como, no lo sé. Entonces creo que eso es una buena manera de relacionarnos con las personas, sabiendo que no tenemos ni idea de lo que le pasa internamente al otro y queriendo hacer algo. Porque como lo que les decía recién de la inteligencia artificial, podemos buscar, a ver, che, hice una página web. Le pregunto a ChatGPT, ¿cómo evalúo mi página web para personas con discapacidad? Que me manda unas cositas, pruebo en los sistemas esos que ya existen, ya están inventados, y quizás hacemos algo en una hora. Hiciste una página web mucho más accesible. Y no es que tuviste que contratar todo un equipo. Eso. Podría hablar mucho tiempo. ¿Alguna pregunta más? Estoy ¿Algún muy de comentario? acuerdo, Lucas, con todo. ¿Alguien más que quiera preguntar algo, que quiera escribir algo? Lucas, ¿querés dejar en el chat también tu contacto por si quizás Dale. alguien después tiene ganas de preguntarte, de escribirte? Les voy a pasar mi Instagram, el de Casacucia, que es la ONG que fundé, que no hablamos mucho de eso, pero... Ah, sí, hablamos. Y mi LinkedIn también. Bien, Bueno, mi bueno, LinkedIn lo encuentran en mi Instagram. buenísimo, buenísimo. Eh, Bueno, bueno, la verdad que muy, muy inspirador. De verdad creo que nos quedamos todos en silencio. Fue como bajar un cambio de todos los temas, ¿no? Que venían, que como dijiste, en un punto todo hoy se relaciona. Pero nada, la verdad que nada, estuvo muy lindo, fue muy lindo escucharte cómo contaste tu historia. Nada, la verdad que súper lindo. Así que bueno, agradecerte muchísimo, Lucas, por habernos acompañado hoy, por haber estado acá, ser parte de este evento. Así que bueno, nada, gracias y nos volveremos a encontrar.